Amiguísimo, Zulata. Hola Ale, buenos días. Hola, buen día. Hola Buenos Eli. días, buenos días. Ale, ¿pudieron preparar su clase tú y Miguel? Sí, estamos listos. Hola, Miguel. Súper. Vamos a dar un minutito más. Sí, claro. Hola, buen día. Hola Miguel, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, listo. Súper. Excelente. No se les olvide que iniciemos con una oración y ya posterior a la clase. ¿Les parece? ¿Puedo compartir pantalla? Sí, adelante. ¿Ya sabes en dónde? No, En los botones de abajo donde aparece micrófono, compartir donde pantalla. aparece... Ajá. A ver. La pantallita con leche. No puedo compartir. ¿Qué te aparece? No me aparece mi presentación. Mira, en la pantallita donde dice compartir pantalla, dale Ujú, clic y luego te va a aparecer pestaña de Chrome, ventana o toda la pantalla. es correcto. Selecciona toda la pantalla y le das clic en donde te aparece la pantalla. Y ya después le vas a dar a compartir. Exacto. Ahora vete a PowerPoint. De hecho, puedes cerrar nuestro cuadro de... Ajá, ciérralo. Y ahí ya, de todas maneras te vemos. Ahí está. ¿Sí se Ahí ve? está. Sí, perfecto. ¿Les parece que iniciemos con la oración, Miguel? Sí. ¿Estamos listos? Listos. Bien, iniciamos. Señor, te damos gracias por este día. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que lo que hoy podamos compartir de tu palabra sea para edificar nuestro espíritu, para multiplicar nuestros dones, nuestros talentos, Señor, que quienes estamos reunidos hoy aquí a través de este medio podamos compartir tu palabra, analizarla, Señor, que sea de edificación y que tomes el control. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Adelante. Bueno, gracias. Gracias por esa oración poderosa. A mí me tocó el tema del Salmo y sí, Miguel. Sí, así vamos, ¿no? El Salmo 93, rápidamente, para dar tiempo a todo. Este salmo es un salmo de entronización, le llamamos. Hay diferentes tipos de salmos en los que David hace, ¿no? Entonces, en unos clama por ayuda, en otros alaba al Señor, o sea, son diferentes dependiendo el momento. En este caso es un salmo de entronización, donde proclama la realeza de Dios sobre el mundo, y lo usaba generalmente en celebraciones litúrgicas, quizás en fiestas de entronización, etc. En este caso nos habla, está dividido en diferentes versículos, y es muy corto, es realmente corto, y nos dice que el Señor reina. En el primer versículo dice: el Señor reina vestido de majestad. Es una afirmación central en donde Dios asume el trono con poder y firmeza. En el segundo nos habla de que su trono es eterno, nos dice: Dios existe desde siempre, por encima del tiempo.
Los siguientes 3, 4 nos dice que habla de ríos, ¿no? De símbolos del caos, de las fuerzas destructivas, los problemas que se braman con furia, pero más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las olas del mar, es el Señor en las alturas. En versículo 5 lo cierra y dice: sus mandatos son firmes y la santidad adorna su casa para siempre. Entonces nos habla sobre la soberanía que tiene Dios sobre el caos. Dice: las aguas representan en la Biblia el desorden, el malo, las crisis personales y sociales. Afirma que Dios, este salmo afirma que Dios no es arrastrado por ellas, sino que las domina. Nos habla de estabilidad en medio de la tormenta. Dice: aunque todo parezca tambalear, la certeza de que Dios reina nos debe dar seguridad. Habla de eternidad, el trono de Dios no tiene fecha de caducidad. Esto contrasta con los reinos humanos y los poderes temporales. En la aplicación para nuestra vida, nos dice: ¿qué ríos furiosos amenazan nuestra paz hoy, ¿no? Enfermedades, miedos, injusticias, dudas. Entonces debemos de recordar que Dios no promete ausencia de tormentas. Cuando invitas a alguien a la iglesia, muchos piensan que sus problemas se van a solucionar yendo a la iglesia. Tengo un amigo que lo llevaba a la iglesia y luego me decía, a los 3 meses me decía: oye, ¿por qué sigo teniendo problemas? No completo el gasto para la luz, no completo esto, me falta aquí, me siento mal, Le digo: es que Dios no dice que no vaya a haber problemas. O sea, todo esto son situaciones de la vida. Le digo: además, pues, estás hablando de la luz y eso, pues, son tus gastos. Sí, pero es que mi negocio no avanza, no puedo, no genera. Sí, te entiendo, pero pues agárrate de Dios, ¿no? Y me decían: no, es que no puedo, no le creo, o sea, no le creo. Y al final terminó yéndose de la iglesia porque dice que Dios no le cumplió, ¿no? Entonces yo le decía: pero es que Dios no es que el camino de Dios esté lleno de abundancia y eso, pero hay un problema ahí con las iglesias de la prosperidad que hablan mucho precisamente de eso. Entonces muchas de estas personas que no están bien afianzadas, que no entienden por qué el camino de Dios es así, y que no es que te esté castigando, ¿no? El mundo en el que vivimos muchas veces te está preparando para algo. Yo les decía: es que no te preguntes por qué, sino pregunta para qué Dios te está haciendo pasar por esto. Nos habla también de la santidad final. Nos llama a vivir con fidelidad, sabiendo que su palabra es digna de confianza. Y en este caso yo les dejaré una pregunta para ustedes. No tienen que responderla ahora, pero respóndansela a ustedes. Dice: ¿en qué situaciones concretas nos cuesta creer que Dios reina? Creo que hay muchas situaciones en la vida que vemos, y que pues podríamos decir es que Dios no está aquí, no está en eso. También me tocó con Juan 7, y Juan 7 sí es más largo, pero en general nos habla, ya Jesús venía de hacer los milagros y todo esto, y justo en la iglesia estábamos hablando de esto precisamente. Jesús se aparta después del milagro del sermón de la montaña, de los milagros, de la multiplicación de los peces y todo eso. Y Jesús agarra y se separa del grupo y se va. De hecho, porque él ya entendía que había una situación ahí donde la gente ya no lo estaba siguiendo por quién era, ¿no? Y por lo que venía, para lo que venía, ¿no? Sino que lo querían como un rey. Y recordemos que lo que él siempre dijo es que yo no vengo a hacer un reino de este mundo, ¿no? Yo vengo a hacer otra cosa, ¿no? Pero pues recordemos que el deseo judío en ese momento era de
de libertad, un libertador, que viniera a caballo y con una espada. Al final vemos cuando entra a Jerusalén y es cuando demuestra que es lo que en realidad venía, cómo venía, ¿no? Dice que cuando entraba un rey nuevo a Jerusalén, si entraba en un oyuno, bueno, en un burrito, era que venía en son de paz, pero cuando entraba a caballo, pues entonces venía en son de guerra, ¿no? Al final vemos cuando entró a Jerusalén, entró en un oyuno, un hijo de una asna que estaba recién nacido. Entonces ya se había dado cuenta, él ya había dicho, ¿sabes qué? Estos me van a querer nominar al rey y la verdad es que yo no vengo a eso, ¿no? Dice, entonces esto sucede durante la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta en la que los judíos recuerdan o conmemoran el tiempo en el que Dios los hizo caminar por el desierto y rememorando un poco la humildad en la que vivían, las chozas, las casitas que tenían para resguardarse, y sobre las tiendas, ¿no? En el desierto, y la provisión de agua de Dios, ¿no? En este ambiente mesiánico, Jesús sube a Jerusalén, pero no abiertamente, ahí se escondió. Su hermano, sus familiares cercanos querían que ya se mostrara al mundo, ¿no? Que ya ahora sí vamos y contra los romanos, malditos que nos están oprimiendo. Entonces, pero Jesús dice, no, todavía no es momento, ¿no? Habrá un momento y sí, después lo vemos, pero hoy no, en este tiempo estoy en otra cosa. Y la gente estaba dividida, dice, unos decían que era bueno, otros decían que engañaba, entonces, porque sí, propiamente desilusionaba a lo mejor a los que estaban esperando que llegara, que fuera y atacara a todos los romanos, ¿no? A mitad de la fiesta Jesús se pone a enseñar en el templo, la gente se admiraba porque pues decían, es un hijo de un carpintero, que hay que aclarar que es el hecho, en esos tiempos, el hecho, y hoy en día todavía, el hecho de ser carpintero o hijo de un carpintero no significa que seas pobre y que fueras más en ese tiempo que ellos eran libres, no tenían amos, entonces por lo tanto los oficios eran todavía más ensalzados, ¿no? Entonces, pero se suponía que él no tenía una educación tan formal como la de los fariseos. Y entonces ahí él responde, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Debate sobre si el Mesías, algunos creen, otros rechazan. El tema era que era de Galilea, entonces decía que no podía, decía la gente que no podía ser, que nada bueno venía de Galilea y que no sé qué, muchas cosas. Y no, es como si hoy dijeran, no, pues es que viene de no sé, de Catepec, ¿no? O sea, que dicen, no, pues es que Catepec está mucho crimen y eso, ¿no? Dice, el momento, en el versículo, perdón, 37-39 de Juan 7 nos dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús grita, si alguien tenga sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Hay que aclarar que aquí todavía el Espíritu Santo no se manifestaba, entonces no lo dejaba, ¿no? Entonces, en este capítulo hay una división total entre la multitud, nos dicen que es el profeta, otros que el Cristo, había ahí Nicodemo, que hay que recordar que simpatizaba con las enseñanzas de Jesús, que es con quien se reúnen. Nos habla de que el tiempo de Dios contra el tiempo de los hombres, dice que en ese tiempo tenían ansia de ese Mesías, ¿no? Pero hay que recordar que Dios no se mueve en el Cronos, se mueve en el Kairos, ¿no? Y no se mueve según nuestras expectativas. También criticaban, juzgaban, juzgar con justicia. Nos dice, Jesús critica el juicio por las apariencias, viene de Galilea, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Lo que les decía hace rato, ¿no? Nos invita a no quedarnos en etiquetas, sino a discernir la verdad. Nos habla de la sed espiritual, dice, en esta celebración, en el Sukkot, o la fiesta de las chozas. Nos dice, se derramaba agua en el altar pidiendo lluvia. Y entonces Jesús reinterpreta el rito y nos dice que Él es la fuente de agua viva y el Espíritu será derramado después de su glorificación.
cuando asciende, cuando se va a la diestra del Padre, ¿no? Dice, hay una división ante Jesús, nos muestra claramente que Jesús no deja indiferente, provoca rechazo, duda o fe, pero jamás vas a ser indiferente ante Jesús. Quienes no lo sigan, quienes no lo aceptan, como un pueblo completo, como los judíos, pues, nos dice que, pues, que en el final genera un rechazo, algo va a ser. Y para nuestra vida, dice, ¿actuamos por presión social o buscamos, hay que preguntarnos, ¿no? ¿Actuamos por presión social o buscamos la voluntad de Dios, aunque sea incómoda? ¿Cómo estamos juzgando a los demás por su origen, apariencia o por el fruto de sus vidas? ¿Reconocemos nuestra propia sed? ¿Buscamos saciarla en Jesús o en otras cosas? Dice, la promesa del río de agua nos desafía a no solo recibir, sino a dejar que el Espíritu fluya hacia otros, ¿no? Seamos ese canal en el que fluya el Espíritu también con nuestros hermanos. Les dejo igual otra pregunta, dice, ¿por qué crees que los propios hermanos o familiares de Jesús no entendían su misión en este momento? Creo que a muchos nos pasa, ¿no? Muchos no entendemos el porqué de Dios, el porqué de las decisiones o de lo que está ocurriendo. No entendemos que a veces tenemos que Dios nos tiene algo más preparado para nosotros. Nosotros estamos pensando en un platito de comida y Dios nos está pensando nos tiene preparado un banquete enorme, ¿no? Entonces, también nos habla, los invito a reflexionar sobre los prejuicios, que no juzguemos por las apariencias, seamos empáticos con las personas, seamos justos en ese sentido. Y bueno, eso es lo que yo tengo para compartir. Muchas gracias. Le dejo el micrófono a Miguel. No desesperen, está preparando. Ya se ve mi presentación. Sí, Ya, correcto. Miguel. Sí. Bueno, pues gracias, Alejandro. Gracias a los compañeros. Me permito hacer uso de la palabra y dando seguimiento y complementando lo que el día de ayer nos hicieron el favor de compartir en cuanto a ser reactivo o proactivo. Y en el libro, el autor nos hace la siguiente interrogante: pregúntate a ti mismo, y aquí me permití colocar estas imágenes, pues hablo por mí, en muchas ocasiones me gana el ser reactivo. Conforme ha pasado el tiempo, conforme va pasando la edad, bueno, me voy colocando del lado derecho soy proactivo, trato de discernir para decidir sobre una decisión. Antes de tomar la decisión, pienso muy bien lo que voy a hacer, pero debo de confesar que en un principio soy reactivo, actúo por impulso y del diario trabajo en estar del lado de los proactivos y la pregunta es para todos: ¿de qué lado estamos? ¿Somos reactivos o somos proactivos? Y me viene a la mente una frase que escuché hace años que relaciono con ese tema: somos más emocionales que racionales. Y eso es lo que tenemos que estar batallando del diario, y hablo sobre mi persona. Y sobre el pregúntate a ti mismo, el autor del libro nos hace las siguientes preguntas. ¿Qué conductas disparan nuestra reactividad? ¿Qué eventos me ponen muy molesto? Analicemos, pensemos, tomemos una libreta y contestar sobre estas preguntas. ¿Qué eventos me generan molestia? En lo personal, algo que me genera mucha molestia es la mentira. No tolero la mentira. Alguien hace mucho tiempo me compartió: usted tiene que hablarme las cosas como son para que con base a lo que usted me está expresando se tomen decisiones. Si usted no me comparte lo que realmente está pasando, las consecuencias las va a asumir usted solo. Y si usted comparte realmente cómo está el problema, entre todos nos ayudamos a resolver ese problema.
De ahí que es importante que ubiquemos muy bien qué es lo que nos molesta para poder compartirlo y ponerlo sobre la mesa con quien está en nuestro entorno próximo cercano y tomar una buena decisión. ¿En qué circunstancias me saca de quicio un entrevistado? El libro nos habla acerca de las entrevistas, de la contratación de personal, y bueno, creo que también en algún momento de mi vida, cuando estuve como responsable de una dirección donde manejaba yo aproximadamente 30 personas, en algún momento tenía yo que entrevistar, platicar con mis operadores, y efectivamente, la mentira, ¿no? El no decir las cosas como son. ¿Qué siento cuando comienzo a enfurecerme? Bueno, eh, 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 se empieza uno a segregar sustancias bioquímicas y empieza uno a molestarse. Eso hay que controlarlo mucho, hay que realizar ejercicio, hay que hidratarse, comer de forma adecuada para que nuestras sustancias bioquímicas puedan estar en un equilibrio y no enfurecernos, no caer en ser iracundos. ¿Qué tipo de personas provocan que me salga de mis casillas? Bueno, pues del diario convivo con demasiadas personas y en la actualidad ya pocas veces son las que me salgo de mis casillas, pero recuerdo mucho aquellas personas que no conocen las reglas mínimas de convivencia. El respetar el alto, el respetar, el ceder el paso cuando uno va manejando. Considero que son situaciones que todo ser humano debe de conocer, esas situaciones, esas reglas mínimas de convivencia que provocan que todos podamos convivir en paz. Y esas personas que no conocen lo mínimo, sí me provocan alguna molestia. ¿Qué actitud de mi pareja me enfurece? Pues yo creo que debe de ser un equilibrio, debemos de buscar un equilibrio en lo que yo ofrezco, recibo. Algunos autores dicen que esto es ser narcisista, que esto es ser muy exigente, pero creo que lo justo en una pareja madura tiene que ser bajo estos principios. Lo que ofrezco, recibo, no más, no menos. Ya depende de uno si da de más, pero sí recibir mínimo lo que tú estás ofreciendo. ¿Qué precio he pagado en mi vida por ser reactivo? Sí, me he equivocado, he tomado decisiones equivocadas, pero también me han enseñado a asumir las consecuencias de mis decisiones y también el trabajar en resolver. Sí, en muchas ocasiones se toman decisiones apresuradas, pero también se debe de generar la capacidad de poder resolver la situación y de generar el daño menos posible. ¿Qué actitudes de la gente provocan que explote? Ya lo comenté, que no respeten las reglas mínimas de convivencia. ¿En qué situaciones opto por callarme o por huir mentalmente? Sobre todo cuando hay diferencias con los seres queridos, sobre todo para no herir, para no lastimar. En ese aspecto mejor es quedarse callado y retirarse, que a veces me cuesta mucho, pero estoy trabajando en eso. ¿En qué momento comienzo a evitar hablar acerca de un tema determinado? Cuando noto que hay puntos de vista encontrados, cuando hay diferencias, cuando no coincidimos, y el seguir hablando va a generar más problemas. El autor nos hace la siguiente pregunta. Dice, al analizar las preguntas anteriores, ¿qué he aprendido? Bueno, esto se sugiere y son muy buenas. Yo estaba trabajando anoche en generar esta pequeña y modesta presentación, pero efectivamente hay que sentarse con quienes están en nuestro entorno y poder responder esto para generar un ambiente de armonía y que no exista esa fricción entre quienes estamos colaborando o incluso con nuestros seres queridos. Esta es bien importante, la coloqué de color verde porque considero que efectivamente tiene que ver mucho quién se comportaba de esa manera en mi casa, mi papá o mi mamá. Y cuando estaba yo aquí transcribiendo esto, pues sí, efectivamente, desde no solamente mi mamá, mi abuela, desde mi abuela, eran muy reactivas. Obvio, ellas trabajaron mucho para que nosotros estuviésemos en otras circunstancias y en lo menos trato de ser reactivo y ser más proactivo. La experiencia, los años y los ambientes laborales en los que tú vas desarrollándote, pues te ayudan a ser proactivo. Tienes que amarrar, válgase la expresión, sujetar a ese Miguel reactivo que
que también es válido en ciertas circunstancias serlo, siempre y cuando se enfoque de forma correcta, pero sí, hay que analizar desde dónde viene nuestra forma de ser. Escuchaba en sesiones anteriores una compañera que decía, que nos compartía que le desesperaba mucho la paciencia de su esposo. Bueno, también, ¿no? En ese aspecto debemos de trabajar y analizar desde dónde vienen estas actitudes que expresamos en nuestro comportamiento diario. ¿Qué cambios me comprometo a realizar en el futuro para controlar mis reacciones? Esto es una pregunta que tenemos que establecer en una libreta, en un papel, y comprometernos con nosotros mismos. ¿A qué me comprometo? ¿Qué voy a realizar? ¿Qué acciones? ¿Qué voy a dejar de hacer para controlar mis reacciones, mis emociones y en consecuencia poder generar un ambiente de armonía en mi entorno próximo, cercano, laboral y familiar? ¿Cuáles son las características de los proactivos? Son ecuánimes, buscan el punto de equilibrio, eligen su comportamiento, saben cómo comportarse, en qué momento callarse, en qué momento retirarse, son responsables ante la adversidad, ante una dificultad que se presenta, ante un problema, no rehuyen, no salen huyendo, todo lo contrario, liderean, toman iniciativas, piensan, analizan y se preguntan, ¿cómo lo resuelvo? ¿De qué forma lo resuelvo? ¿A quién busco? ¿Qué puente busco? ¿Qué puerta toco? ¿Qué sucede? ¿Por qué reaccionan de esa manera? Se preguntan ellos, ¿qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué no les gustó? No buscan el problema en la persona, resuelven, no juzgan, son responsables ante la adversidad, buscan soluciones, controlan su vida y su entorno, tienen la capacidad de poder tranquilizarse, incluso también de molestarse, y asumen su responsabilidad. El autor lo enfoca mucho a cuestiones de poder estar entrevistando a personal, pero considero que eso también cabe y es propicio en otros ambientes laborales en donde también se toman decisiones. En mi escenario como licenciado en Derecho, bueno, pues estas preguntas constantemente yo me las estoy realizando cuando analizo el ejercer una acción o el oponer una excepción, dependiendo si presento una demanda o contesto una demanda. Trato de tocar estos temas para visualizar el entorno de forma holística y poder ver e incluso poder compartir con algunos otros colegas para que me den su punto de vista de lo que yo no estoy logrando ver. El autor nos hace también las siguientes preguntas. Pregúntate a ti mismo, ¿cuándo una persona actúa de manera agresiva? ¿Puedo responder con calma? Ese es el reto. Muchas veces cuando recibimos una agresión también actuamos de la misma forma, pero bueno, el ser proactivo implica todo lo contrario. Ser sereno, escuchar y tener el control de la situación. ¿Me molesta que otras personas sean reactivas conmigo o mantengo mi compostura? Bueno, es una pregunta muy, muy importante. Cuando son agresivos con nosotros, ¿cómo reaccionamos? Ante situaciones de crisis, ¿puedo decidir con claridad sin perder el control? Vaya, el autor es muy, muy enfático en ponernos estos retos, en ser ecuánime, en ser una persona que tenga dominio propio de sus emociones, que podamos poder conversar con personas, que podamos intercambiar ideas con personas que en ese momento están en un formato agresivo. Ese es el reto, el que nosotros no caigamos en ese supuesto y todo lo contrario, jalarlo a ser proactivo, a serenarse y poder dar una buena, el poder tener una buena conversación. Y sobre todo llegar a acuerdos, es muy importante. Ante situaciones de conflicto, ¿puedo mantener la calma? Bueno, pues es difícil. Me considero una persona con la capacidad de conciliar intereses. En esto hay que trabajar mucho. En mi escenario, en mi profesión, esto yo lo utilizo del diario. No siempre es bueno llegar a un juicio, podemos conciliar intereses, llegar a un punto de acuerdo, el poder mediar, el poder negociar, el poder ceder. Cuando cometo un error, ¿suelo asumir la responsabilidad con madurez? Sí, esto lo he aprendido desde hace muchos años, asumo las consecuencias de mis decisiones.
¿Me considero una persona proactiva? Sí, sí, y también reconozco que en ocasiones también soy reactivo y, bueno, pues esa es la lucha del diario, ¿no? Buscar un punto de equilibrio. ¿De qué me doy cuenta al hacerme las preguntas anteriores? Bueno, pues que tiene que trabajar uno mucho con sus emociones, ser una persona serena, una persona madura, ecuánime, y lo que hemos escuchado en muchas predicaciones, el dominio propio, no solamente en cuestiones espirituales, sino también en cuestiones reales del mundo real. ¿Qué actitudes me comprometo a cambiar a partir de hoy? Bueno, pues debemos de trabajar la mejora continua en nuestro interior diaria. Tenemos muchas áreas de oportunidad. Hay que reconocer que cometemos errores y que podemos mejorarlos. Y sobre todo cuando interactuamos con nuestra familia y lamentablemente cuando causamos daño nos damos cuenta que tenemos que hacer cambios, que tenemos que abstenernos de realizar ciertas conductas. Bien, el autor nos sigue realizando este tipo de preguntas. Si no resuelves el problema, ¿tú eres el problema? Actitudes reactivas. Nos habla acerca de un entrevistador, nos habla el autor acerca de que, bueno, estoy entrevistando y a quien estoy entrevistando me saca de quicio. Y bueno, lo que debemos hacer es, plantear esto. Mi equipo de trabajo no entiende lo que digo. Y el autor hace mención que estas preguntas son válidas y que en muchas ocasiones ese enfado que tenemos debemos de tener la capacidad de encauzarlo para sacar cosas de provecho. De ahí que esto nos hace saber, mi equipo de trabajo no entiende lo que le digo, mi entrevistado es obstinado y no se compromete, el cliente no quiere atender razones, mi entrevistado es un malhumorado, si hubiese demostrado mi interés, más interés, me habría ido mejor, es un agresivo, necio y terco, mi hijo es muy rebelde y no me escucha, la vida no es tan buena conmigo, hay poco que hacer con una persona como ella, si no fuera por obstinación, si no fuera por su obstinación, si no fuera por mi mujer, yo sería un buen marido, si no fuera por mi hijo, yo sería un mejor padre. Esto debemos de encauzarlo de forma positiva y de crecimiento. Dice, si no resuelves el problema, tú eres el problema. Las actitudes reactivas. Las preguntas anteriores no tienen nada de malo siempre y cuando seamos proactivos ante la adversidad. Salir victorioso ante la adversidad. Debemos de tener esa capacidad de, si se nos presenta una situación adversa, un problema, encauzarlo a cosas de provecho, a resultados que nos edifiquen, que nos beneficien y que nos hagan una mejor persona. Los reactivos buscan la comodidad en ambientes sin contratiempos. Juzgan a las personas, responden por impulsos. Así es, yo conozco en mi ambiente a muchas personas bajo estas características, son comodinos, no quieren tener ningún contratiempo, no quieren esforzarse, no quieren asumir un problema, no quieren cargar con un problema para poder resolverlo. Y vaya, de estas personas hay muchas y el reto es que nosotros podamos jalarlos, valga la expresión, para que puedan ser unas personas que resuelvan, que sean proactivas, que sean serenas, ecuánimes. Aquí dice el autor que pues en muchas ocasiones nosotros respondemos por impulsos. Así es, somos muy emocionales. No hay que engancharse, aquí el autor nos hace saber, se enganchan con respuestas agresivas y crean problemas mayores. Aquí hay que tener mucho cuidado. Recuerdo esta frase que un compañero me compartió, estuve trabajando en un programa de radio en vivo y mi compañera conductora con mucha habilidad generaba ahí ciertos problemas y recuerdo mucho que me decía, no te enganches, no te enganches. No se enganche, abogado. Usted siga trabajando, usted siga lo que hace, haga lo que hace, sabe hacer muy bien. Y bueno, esto en la vida real hay que tener mucho problema porque muchas veces nos enganchamos en discusiones que no tienen razón. Se involucran emocionalmente en el problema y son parte del problema. Así es, no tenemos que involucrarnos en los problemas, no tenemos y eso también en los asuntos, los asuntos y los problemas son de los clientes, no son de nosotros, y muchos abogados lo toman de forma personal, no, esto lo aprendí desde hace muchos años, y no tenemos que involucrarnos emocionalmente en los problemas. Bien, nos siguen
haciendo ciertas observaciones. El autor separa el problema de la persona. Hay que ser objetivos, hay que manejar nuestras emociones y poner atención al problema. No tomes algo personal, no tomes como algo personal un comentario durante la conversación, aun si se dirigen a ti de manera directa. Bueno, suena bonito, pero en la realidad cuesta trabajo. Aprende a observar tu ego durante la entrevista. Vaya, aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos platicando con alguien que está bajo otras circunstancias académicas, sociales, etcétera. No, uno tiene que ser humilde con los demás y todos tenemos dos manos, dos ojos, todos tenemos la capacidad de pensar. Asume la postura, ese es su punto de vista y yo tengo el mío. Sí, cada quien debe de respetar su punto de vista, aunque la persona que estás entrevistando, con la que tú estás colaborando, piense diferente a ti. Qué bueno que así sea, porque uno debe de tener la capacidad de poder analizar lo que no están convalidando de tu parte para generar ideas nuevas. Escucha lo que te dice tu voz interna acerca de ti. Tu diálogo interno debe de ser positivo. Sí, siempre tenemos que estar pensando de forma positiva. Edificar, construir, no criticar. Y si criticamos debe ser una crítica constructiva. Una crítica, es fácil decir, no estoy de acuerdo con esto. Sí, pero siempre uno debe de proponer una alternativa, porque ser criticón cualquiera lo hace. Una crítica por positiva, constructiva es difícil. Aprende a tomar distancia para actuar con objetividad durante la entrevista. Si uno tiene que ser, guardar esa distancia, sobre todo en cuestiones personales, cuando se tocan esos temas personales, uno tiene que guardar distancia, ser objetivo. Tarea, escribe quién en tu familia ejerció conductas reactivas contigo y cómo te afectó ese hecho. Define paso a paso qué harás para que no se dispare tu conducta emocional. Revisa en qué entrevistas actuaste en forma de ataque, huida o evitación, o recurriste al silencio en respuesta a la agresividad o inflexibilidad de tu contraparte. Analiza el resultado que obtuviste de esa conducta. Define qué cambios personales realizarás para hacer madurar tus conversaciones, entre otras actividades que nos deja el autor del libro. Considero que debemos de trabajar en esto para poder ir mejorando. Por mi parte es todo lo que tengo que compartirles. Ha sido de mucho beneficio el libro anterior y en especial porque, bueno, pues nosotros como abogados constantemente estamos preguntando y gracias por su atención y espero que haya sido de provecho. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Miguel, por esta clase bastante buena, interesante, ¿verdad? Alejandra, no sé si sigas por ahí o Berito, un comentario de manera breve. Creo que las dos ya se salieron. Bueno, ¿alguien que quiera decir algo? Ok, pues sí, sin más. Sí, no te preocupes, May, adelante. Sí, ya nos extendimos tantito, pero agradezco mucho la participación de Alejandro y de Miguel. ¿Y les parece que cerremos con una oración? Alejandro. Sí, yo voy. Padre, te damos gracias por esas palabras recibidas, Señor, que sean de edificación. Señor, bendice a mi hermano que dio su presentación, Señor, que sean semillas que florezcan en el corazón y en el espíritu de nuestros hermanos que están conectados en este momento, Señor, que su día sea bendecido. Guárdalos, Señor, bendícelos, protégelos, Señor, cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor. Que su día sea de prosperidad, que le concedas el anhelo de sus corazones y que a nosotros nos sigas ayudando, Señor, para continuar adelante. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén.
Pues muchísimas gracias, familia. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias, felicidades. Gracias, bonito día. Gracias a todos. Buen día. Bendiciones, familia. Muchas gracias.